teniéndolo todo a su favor, incluso la misericordia del Señor, aunque lo haya escogido el Señor ¿cómo se llama? Para demostrarle al pueblo que las concesiones que alguien puede hacer con él no salen nada bien, y creo que lo ha demostrado en diferentes generaciones. Y es más que obvio, ¿verdad? Bienvenido, Marlon, hermana Beatriz. Es más que obvio ¿cómo se llama? A estas alturas del partido, de lo que hemos estudiado, es más que obvio decir, uno, es que lo que yo deseo, lo que yo quiero, es mi propia destrucción, ¿verdad? Al final es mi propia destrucción. Lo que debo anhelar realmente es hacer la voluntad del Señor. Y eso es justamente el resumen, digamos, de la vida de Saúl. Pero veamos todavía con un poquito más de profundidad lo que sucedía en la vida de Saúl. Y vamos a descubrir esta noche que hay algo que hace un contraste fuerte con lo que es la vida de David. Es un contraste, pero altísimo, grande. Es como la noche y el día. Es tan obvio como, ¿cómo se llama? Lo bueno y lo malo. Entonces, pero vamos a ellos. Habíamos hablado de las diferentes situaciones, de las carencias espirituales de Saúl, ¿verdad? Realmente Saúl jamás fue un hombre espiritual. Y no es alguien que sea espiritual, amados, es alguien que está conectado con eso. Alguien que está dispuesto a vivir su vida en comunión con el Señor, que tiene una relación con el Señor. Yo puedo ser religioso, yo puedo estar en una iglesia, haber nacido en el Evangelio, yo puedo incluso saber Biblia, pero si no tengo esa comunión con el Señor, no soy un ser espiritual, no soy un hombre espiritual o una mujer espiritual, si no tengo esa conexión con el Señor. Y eso es sumamente importante, hermanos, porque sin esa conexión, Dios no tiene ninguna obligación de bendecirme, de protegerme, de guardarme, de guiar mis pasos, de dirigir mi vida. Sí está esa necesidad que tiene Dios de expresar siempre su misericordia para con nosotros, ¿verdad? Si a nosotros nos hubiera tocado decidir cuándo quitar a Saúl, lo hubiéramos quitado de primas a primeras, pero Dios en su misericordia le dio una, otra oportunidad hasta que le rebalsó la paciencia al Señor, ¿verdad? Y no tuvo más remedio que ¿cómo se llama? Que quitarlo. Y lo que más me duele a mí de la historia de Saúl es que se llevó de encuentro a sus hijos, ¿verdad? Jonatán era un hombre bueno. Jonatán era un hombre de Dios, un hombre amigo de David. Hubieran hecho una mancuerna de ¿cómo se llama? De líderes, de gente espiritual. Incluso Jonatán le hubiera servido a David en esas decisiones de poder encararlo y decirle: ¿qué estás haciendo, viejo? Porque nadie más tenía esa relación con David, esa relación de amigos. Cuando mandó a censar el pueblo, me imagino yo un Jonatán restregándole en la cara a David: ¿qué estás haciendo? No es así la cosa, no va por ahí las cosas de Dios. O cuando quiso ocultar el pecado con Betsabé, tal vez no hubiera llegado hasta matar al marido, no sé, ¿verdad? Pero todo fue consecuencia de la vida de las malas decisiones de Saúl, por nunca querer su corazón estar entregado al Señor. Y aquí es cuando ya Dios prácticamente lo desecha, y lo desecha no porque lo mata, sino porque le quita su Santo Espíritu. Y aquí hay una tremenda lección en esto. No se los leo, les leo un par de versículos y después se los explico, porque para que vean el peso que tiene esto, incluso para nuestros días.
Dice Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Uy, una cosa es que el Señor le quite su espíritu y otra cosa es que ahora que el espíritu de Dios no está sobre la vida de Saúl, el Señor le mande un espíritu de confusión, un espíritu inmundo, un espíritu que lo hace sentirse loco, no tomar buenas decisiones, no tomar decisiones acertadas. Por esa falta de espíritu trató incluso de matar a su propio hijo Jonatán, clavándolo con la lanza, al igual como lo quiso hacer con David. Por esa locura de desquiciamiento mental que ¿cómo se llama? Que llegó a tener siendo un hombre inteligente, un hombre que tiene la iluminación del Señor, ¿verdad? Tener el Espíritu Santo no solamente era un tema de fuerza, como Sansón, era un tema de guianza, era un tema de tomar buenas decisiones, de decidir correctamente en esta vida, de que cuando le trajeran problemas, poder resolverlos de la manera más sabia. Pero todo eso lo perdió porque se apartó. ¿Y por qué es tan importante que nosotros entendamos en el contexto del reino del Señor lo que significa el Espíritu de Dios en una persona? Porque esa si lo quieren ver así, el Espíritu de Dios es el sello que Dios pone en la vida de una persona para ser un representante de su reino aquí en la tierra, para ser un embajador del reino celestial aquí en la tierra. Un embajador cuenta con todo el apoyo del reino que representa. Por eso el Señor le dice a Pedro, ¿verdad? Que a ti te daré las llaves del reino. No porque Pedro era el escogido único que iba a tener las llaves, sino porque la declaración que se Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, está esa fe es lo que fundamenta a una persona para, es la puerta que se abre para que esa persona entre al reino y forme parte del reino de Dios. En otras palabras, al apartarse el Espíritu de Dios de Saúl, quedó a merced del espíritu de las tinieblas. Y aquí no hay medias tintas, amado. Aquí o es blanco o es negro. O tenemos la cobertura de Dios o no la tenemos. Y si tenemos la cobertura de Dios, tenemos la protección de Dios, tenemos. Y aunque parezca que no nos pasa cosas malas, que la economía va bien, aunque parezca fuera de la cobertura de Dios, es un desastre la vida de una persona porque está a merced de lo que el enemigo del alma de los seres humanos o los enemigos del alma de los seres humanos, para ponerlo en el contexto bíblico plural, demonios, principados, fortalezas, puedan hacer con esa persona como quieran, sacudirla, hacer lo que quieran con esa vida, porque no cuenta con la bendición del Señor. Miremos otro pasaje donde habla precisamente de lo mismo y ahora ya va a ir contrastando la escritura la diferencia que hay entre un Saúl y lo que Dios va a hacer con la vida de este muchacho llamado David. Por cierto, este David, cuando lo estudiamos la próxima semana, nos vamos a dar cuenta de que es un hijo ilegítimo. No es hijo de papá y mamá, es hijo de papá nada más. Crónicas registra, dice que David era el séptimo. Pero cuando uno va a Samuel y encuentra que ¿cómo se llama? Que ya habían pasado 7 varones a los cuales Samuel le desfilaron ahí, ¿verdad? Para escoger al siguiente rey de Israel. David no estaba entre esos 7. Lo que quiere decir todo eso, si lo pones junto, es
Claudia. Pastor, entonces en ese caso David era el octavo, no era el séptimo. No, David era el séptimo, pero no era... Estado 7, hermanos. Por eso, o sea, Isaí pensó, este fue el pensamiento de Isaí, si el Señor va a escoger al siguiente rey de Israel, tiene que ser de los 7 hijos míos que son con la misma mujer que tengo. No sé si me explico. Entonces, y ahí Samuel le dice, lo que pasa es que hubo un octavo, ¿verdad? El octavo no es David, el séptimo es David, el octavo es hijo de la señora de la casa, es hijo de la esposa, no hijo de... Por eso David en el Salmo 51, cuando habla, dice, en pecado me concibió mi madre, porque está hablando de tu condición de bajeza con la que nació en esta vida, siendo un hijo bastardo, pero de ahí el Señor lo rescata para ser el rey de Israel. Sí, ya lo entendí. En la línea, en el orden, él era el séptimo. En el orden genealógico, él es el séptimo. Pero en el orden de que le estaban presentando a ¿cómo se llama? A Samuel, no lo presentaba porque, no, mira, este es el hijo ilegítimo, ¿verdad? No, mándenlo a llamar porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga David. Veamos este pasaje, que es importante este pasaje también para entender varias cosas acerca de Saúl. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Imagínense que en su propia casa estaba loco. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y aquí hay una verdad bíblica que yo creo que ustedes la saben, ministros de alabanza. La música que se le dedica al Señor. Y mire cómo lo estoy poniendo. Que se le canta al Señor, no para lucirse, no para hacer llorar a la gente, no para provocar emociones, que se le canta al Señor, hace que la presencia del Señor se mueva en medio de su pueblo. Y además, gente que está no endemoniada, pero sí influenciada por demonios, al grado tal que estaba loco, cuando David tocaba, era cuando Saúl sentía tranquilidad. Pero la locura pudo más. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. O sea que no solamente una vez trató de clavarlo, sino que 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto esto es poderoso, amado. Jehová estaba con él. La gran pregunta que uno debía hacerse, siendo que es escogido de Dios, siendo que está en la línea de haber nacido, incluso ser parte de una comunidad de fe. Si yo veo en la vida de otro hermano que el Señor está con él, yo tengo que preguntarme por qué si está con él y no está conmigo. Y lo dice específicamente, y se había apartado de Saúl. Que el Espíritu de Dios no estaba sobre la vida de Saúl era señal de que Dios lo había abandonado, de que Dios lo había desechado por completo, de que ya no era el mismo hombre que era cuando, ¿cómo se llama? Cuando tenía el espíritu de Ulises. Sí, tengo una incógnita. En la parte del versículo habla que Dios le había puesto un espíritu malo a Saúl para que lo atormentara. Sí, correcto. O sea que en teoría Dios, digamos, si no nos estamos saliendo del plan dentro de la voluntad de Él, Él puede hacer eso para que de alguna forma volvamos al redil. O simplemente era con personas... No. Es exactamente lo mismo. Y te lo voy a explicar en el Nuevo Testamento. En la iglesia de Corinto hay un muchacho que se ha metido con la mujer de su papá, que está viviendo con la mujer de su papá. Su papá está vivo. Él vive en la casa de sus papás y él está teniendo intimidad con la mujer de su padre. Y toda la iglesia lo sabe y nadie hace nada. Entonces dice el apóstol Pablo, esta es la recomendación apostólica del apóstol Pablo. Dice, nos ponemos de acuerdo todos y yo estando ausente voy a estar ahí con ustedes en mi espíritu y lo vamos a entregar a Satanás.
¿Cómo que entregar a Satanás? Le vamos a quitar la cobertura espiritual que Dios le da a través del cuerpo de Cristo, y eso automáticamente, al quitar esa cobertura que da el cuerpo de Cristo, es entregarlo a Satanás. Tienes toda la razón. En el momento en que nosotros decidimos apartarnos del Señor, y no es en automático, fíjate, no es que el día que nos apartamos, ese día viene el Señor y no. Dios mira nuestros pasos, Dios mira las intenciones más profundas de nuestros corazones. Si realmente queremos enmendar nuestro camino o queremos vivir en nuestra necedad. Esa necedad, hago una ecuación y es idéntico al pecado de obstinación que tiene Saúl, es idéntico al pecado de orgullo. Y eso significa, el no reconocer a Dios con esa humildad, significa que Dios me va a ver de lejos. No sé si está claro, Ulises. Sí, completamente, pastor. Gracias. Ok. ¿Alguien más levantó la mano? Yo, pastor. Sí. Pastor. Sí. Entonces esto viene a ser lo que sucede cuando nosotros tomamos la decisión de separarnos. El Señor toma la decisión de apartarnos, de quitarnos la cobertura espiritual. Pero esto viene a ser el libre albedrío. O sea, yo decido si quiero estar obedeciendo. Quizá eso fue con Saúl, que tomó la decisión de no hacerle caso al Señor, pues. Exactamente. Hasta el día de ahora nosotros tomamos la decisión si estamos adentro de esa cobertura espiritual o nos salimos. Y entonces Dios lo permite. Qué bonito fue, la verdad, que dijera, no te salgas, no, pero no, yo respeta nuestra decisión. Que mire, esto sucede como un padre y un hijo. Está el bicho necio que se quiere ir de la casa, que yo quiero irme de la casa porque hay mis amigos y que no sé qué, hasta que uno dice, bueno, andate, viejo. No, pero me voy a llevar mi ropa. ¿Cuál tu ropa? Yo te la he comprado. Anda a trabajar vos para comprarte la tuya. No, que listo y que tiene que darme el mes. No, vos, si te salís de la casa, perdés todos los privilegios de estar aquí en la casa. Perdés comida, perdés educación, perdés medicina, perdés techo, perdés, ¿cómo se llama? Hasta que yo me esté preocupando por vos. Te salís de la casa, es tu decisión, pero más vale que sepas que vas a vivir con las consecuencias de tu, ¿cómo se llama?, de tu mala decisión. Es exactamente lo mismo. Marlon. Entonces, pastor, si lo vemos a gran escala, podemos decir que ciertas iglesias se pueden manifestar como algo, como un espíritu que engaña a las personas, y podemos decir que se está manifestando el Espíritu de Dios, porque hablemos la realidad, hoy ciertas iglesias hablan mal de otras cosas y se mueve una manifestación que la gente cree en tantas cosas, vea, que el Señor me reveló, y aquí a veces uno dice, sí, vea, pero entendamos algo, pastor. Si uno no está conforme a la palabra de Dios, cualquier viento o cualquier mal espíritu puede llegar a convencer a esa gente que no tiene un fundamento arraigado conforme a la palabra de Dios. Y eso se está viendo ahora, lo que le llamamos apostasía, ¿verdad? Exactamente, eso es exactamente. Ahora, hay que tener cuidado, Marlon, de no ponernos nosotros en el papel de jueces, ¿verdad? Porque hay pastores que lo hacen por ignorancia, pero con todas las mayores buenas intenciones del mundo. Hay pastores que son gañanes, que lo hacen para beneficio económico. Pero uno no puede, dice el Señor, dice, ¿podemos juzgar al siervo ajeno? Y esa pregunta es una pregunta retórica, quiere decir que no. ¿Cómo voy a llegar yo a reclamarle a recursos humanos del Banco Agrícola a una persona que, ¿cómo se llama?, que no le pago yo la planilla? Porque no se puede juzgar al siervo ajeno. Pero uno juzga, sí puede discernir el espíritu con el que esta gente quiere hacer las cosas. Ahora, no, a mí me cuesta decir que son manifestaciones del espíritu, aunque las hay.
pero es más emocionalismo que otra cosa. Es más una histeria colectiva que otra cosa. Porque déjame decirte algo, yo he estado en medio de este tipo de, ¿cómo se llama? De manifestaciones, llamémoslo entre comillas manifestaciones. ¿Sabes cuál es el gran problema de todo esto? Que nada de esto hace cambiar la vida de nadie. De nadie. Yo he estado con gente que no sé qué, que se ha caído, que vota gente, que no sé qué. ¿Y sabéis a dónde termina? En el mundial. ¿Cómo es que alguien que tiene ese tipo de manifestaciones no tiene una constancia para con el Señor? Y déjame decirte otra cosa. A ver, lo voy a poner de esta manera. De primas a primeras, Dios en su infinita, Dios quiere que todo el mundo, todos los seres humanos, desde el más insignificante de los seres humanos hasta el que es más elevado, encopetado en este mundo, quiere manifestarse y tener una relación cercana con esa persona. Está en nuestra decisión decirle sí o decirle no. Hay gente que le dice que sí al Señor, pero se dejan embaucar por situaciones que no son fundamentadas en la verdad de Dios. Y ahí es donde está el problema. Cuando no vivimos en la verdad de Dios, lo que hay en medio de una congregación es un desorden. Míralo como un principio en la creación. No es cierto que el Espíritu de Dios se movía sobre el desorden, sobre la falta de vida, sobre la falta ¿Y qué fue lo que puso orden? ¿Qué fue lo que llevó vida? ¿Qué fue lo que quitó el caos? La palabra. Es que la palabra es fundamental para nuestras vidas. Sin palabra, amados, no puede haber una genuina manifestación del Espíritu de Dios haciendo transformaciones en nuestra vida. Solo somos, ay, que yo sentí algo caliente, que yo sentí algo helado, idéntico como los que iban camino de Emaús. No sentíamos que algo nos quemaba, pero no entendían ni papa de lo que el Señor les estaba predicando. ¿Por qué no? Porque el Señor le había quitado las escamas de los ojos. Entonces, sí hay gente sincera que Dios permite esa manifestación como un acto de misericordia, pero lo que pasa es que la gente cree que ese acto de misericordia es esa la voluntad de Dios, y no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos afirmemos en su palabra, que nos afirmemos, que nos arraiguemos en la fe genuina y verdadera, para que nada ni nadie, ningún viento de doctrina nos pueda mover. Eso es lo que el Señor desea en nuestra vida. Y te lo voy a poner tan fácil como en la vida de Saúl. ¿Qué andaba haciendo Saúl en Nayot? Andaba buscando a David para matarlo. Tenía odio en el corazón, tenía rencor, tenía envidia, todas las motivaciones de Caín para matar a su propio hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se juntó con unos profetas, y ahí estaba el profeta Samuel, el Espíritu de Dios ya se había apartado, pero el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Samuel y comenzó a profetizar. Y dice la Escritura que hasta se quitó la ropa como señal de que era genuino lo que estaba sucediendo en la vida de Saúl. Y comenzó a profetizar, y comenzó a profetizar, y comenzó a profetizar, y comenzó a profetizar. Toda la noche hizo esa manifestación que se quitara el odio del corazón de Saúl. No. ¿Sabes qué sucedió después? Que Saúl mató a los sacerdotes, Ahimelech y todos los demás. Ya lo vamos a leer dentro de poco. Y todo apunta, amados, a que
Dios permite esas manifestaciones como un regalo, como un acto de misericordia para decir, está mal, pero ¿sabes qué? Yo todavía no me he dado por vencido en su totalidad contigo. Pero necesitas transformaciones en tu vida. Necesitas ser un hombre espiritual. Necesitas ser una mujer espiritual. Sigamos porque nos estamos adelantando un poquito y quiero llevarlos a un punto que es sumamente valioso, que nos llevemos ese mensaje esta noche. Dice, y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Aquí en Nayot es donde andabas persiguiendo. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda la noche. De aquí se dice, también Saúl entre los profetas. ¿Qué ves aquí? Es un acto de misericordia. Pero no es como para decirle, Saúl, como ya profetizás, lo que estás haciendo está bien, viejo. Entonces sí, mata a David, odia a tus hermanos, no tengas reparo en matar sacerdotes, no tengas reparo en que se te ponga enfrente, que quiera luchar contra la autoridad tuya, dale corte chaleco. No, no es eso. No hay que malinterpretar esas cosas. A la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura, la iglesia que tiene mayores manifestaciones del Espíritu Santo es la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto es la que está más desmadrada. Es ahí donde hay divisiones. Es ahí donde la gente es carnal. Es ahí donde está este muchacho que vive con la mujer de su padre. Ahí donde los líderes no están haciendo nada para restaurar la vida de estos muchachos. Están quedando callados. No están diciendo absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Ahí en el capítulo 12 está hablando el apóstol Pablo de poner en orden las cosas, los dones del Espíritu Santo. No, amado, los dones del Espíritu Santo son regalos de Dios, como para decirnos, yo estoy trabajando en tu vida. Pero no es eso la versión final de lo que yo quiero para ti. Lo que yo quiero para ti, que te arraigues, que afirmes, que crezcas en fe, que crezcas conmigo, que la palabra te transforme tu vida, tu manera de pensar, tu manera de decir. Ahora, amados, una de las cosas que sabemos es que Saúl no tenía nada de temor de Dios. Y lo vemos en el siguiente escena. Acuérdense, en el 18 el Espíritu de Dios se había apartado. En el 19 el Espíritu de Dios había venido sobre la vida de Saúl temporalmente, porque el Espíritu de Dios después se fue, esa fue una manifestación, pero no cambió nada la vida de Saúl. Entonces se va a donde, ¿cómo se llama? A Ahimelech, ¿verdad? Porque había un fulano que era amonita, que le fue a poner el dedo a David, diciendo, aquí estuvo fulano y mengano, aquí lo vimos, y suban allá que ya está. Y Ahimelech ni sabía que ¿cómo se llama? Que Saúl andaba persiguiendo a David para matarlo. Entonces viene, ¿cómo se llama? El rey Saúl dice, maten a todos los sacerdotes. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Ay, Dios mío, porque también la mano de ellos está con David. Es que el problema es David. Pero si los pastores y los sacerdotes están a favor de David, son enemigos míos. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Y no sabían nada los sacerdotes. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes. Mejor ¿cómo se llama? Bienvenido, Francisco. Mejor los guardias de Saúl son más inteligentes para decirles cómo vamos a matar a los sacerdotes si son los ungidos del Señor para servir al pueblo de Israel. Son ellos los que son los administradores del tabernáculo. ¿Cómo los vamos a matar? ¿Qué falta de respeto es esto? ¿Qué falta de temor de Dios? Por lo menos los soldados tenían temor de Dios. Y Saúl cree que recapacitó, no. Entonces le dijo a Doeg, vos le dijo, agarrar la espada y matarlo. Y Doeg, como no era ni judío,
él andaba ahí de mercenario al servicio de Saúl. Yo no tengo ningún problema. Dice, si yo soy adorador de otros dioses. Entonces mató y casi que mata en su totalidad a toda la gente de la casa de Ahimelech. Solo pudo Abiatar salir huyendo a refugiarse con David. Y Abiatar vino a ser el sumo sacerdote de manera temporal en, ¿cómo se llama? Ya cuando David está huyendo, pero ya está en la cola final de que el Señor está desarraigando a Saúl para siempre, para que David suba hasta el trono de Israel. Y aquí está la lección de esta noche, hermanos. En todo esto, ¿han escuchado ustedes el arca del pacto o del tabernáculo? En todo lo que hemos estudiado de Saúl, no. Solo hubo una única ocasión donde Saúl, y no sé por influencia de quién, ¿verdad? Pero sinceramente el corazón de él no lo estaba haciendo. Y lo estaba haciendo más como que si fuera un fetiche. Bueno, traigamos al arca, así como cuando los filisteos se la llevaron. Traigamos al arca. Como que si es un objeto mágico, ¿verdad? Sí, solo ya cuando está el arca aquí, ¿cómo se llaman? Los enemigos de Israel se van a morir. No, solo una única vez se menciona el arca y el tabernáculo en la administración de Saúl como rey. Y veamos, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod. Icabod, ¿se acuerdan que fue el muchacho que le pusieron Icabod? Icabod es un nombre triste, ¿no? Que significa sin gloria, porque la gloria de Israel había sido llevada a los, ¿cómo se llama? A los filisteos. El arca había sido capturada. Hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido, porque en esa fue una que se juntaron para luchar contra los filisteos, pero Jonatán y sus escuderos decidieron ir solos a atacar unas guarniciones de los filisteos. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. O sea, no, el arca no está perdida. Ahí está el tabernáculo. Pero traete el arca, viejo, vamos a luchar contra estos filisteos. Traete el arca. Pero de una manera orgullosa, como que si Dios es el que le hace los mandados a él. No, Saúl nunca se puso a recapacitar que el rey de Israel sigue siendo el Señor, que los reyes humanos de carne y hueso que el Señor escogía son superintendentes, pero el dueño del reino sigue siendo el Señor, porque Él sigue habitando en medio de ellos. Tráiganse el arca. Y uno se puede preguntar, ¿no? Si hubiera justificado que la gloria de Dios hubiera abandonado a Israel con todo ese gran desmadre que está pasando, con toda la ignorada que le está pegando Saúl al Señor, con todos los desvaríos que están ocurriendo, la respuesta es que Dios tiene una necedad santa. Y esa necedad santa es que, y ustedes ya lo pueden descubrir con todo lo que hemos venido hablando de la Escritura, la necedad santa del Señor es que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra y Él habitar en medio de nosotros. El apóstol Pablo se lo dice a los corintios, porque lo insensato es que no tiene sensatez, de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermana Carmencita.
Sí, pastor, entonces esa insistencia del Señor de querer siempre establecer su reino es pura muestra de amor. O sea, Exactamente. es porque nos quiere dar, a pesar de nuestras malcrianzas y todo, como que Él dice, es que tengo algo bueno para ustedes y no me dejan. Por supuesto. Y es lo que viene siendo de Adán y Eva y después desde siempre, desde siempre, sí, exactamente. Ustedes lo van a ver, es una calca por todos lados. Por eso el apóstol puede decir lo insensato de Dios, porque es que no tiene sentido más que un Dios santo habite en medio de semejante cantidad de gente que no quiere nada con él. Pero debemos saber una cosa, que siempre, en todo momento, en todo tiempo, hay siempre un remanente. Sí. Y ese remanente es por lo cual el Señor siempre se queda. Sí. Por lo cual el Señor permanece fiel a ese remanente. Porque siempre va a haber gente fiel, leal al reino del Señor. Ahora, amado, aquí está la lección de esta noche. Y se los digo ahorita para que lo vayan viendo a medida sigamos estudiando la presencia del Señor en este mundo. En ese entonces, en Israel, porque es la única nación en toda la faz de la tierra que es el reino del Señor en Israel, porque ahí está su presencia. Todos los buenos reyes de Israel tuvieron un idilio de amor con la casa del Señor. Se lo voy a volver a repetir. Todos los reyes que son sobresalientes por sus hechos, por sus decisiones, por cómo Dios les respaldaba, por las victorias, por las conquistas, por la unificación del pueblo, por la restauración espiritual del pueblo. Todos los reyes de Israel que han sobresalido en la historia de Israel es porque tienen un idilio de amor por la casa del Señor. Y todos los reyes que se han divorciado de la casa del Señor han terminado siendo como Saúl. Eso es un mensaje fuerte y claro para todos nosotros. ¿Cómo está nuestro idilio con la casa del Señor? ¿Es una carga la casa del Señor? ¿Es una carga servirle? ¿Es una carga el escuchar la palabra del Señor? ¿Es una carga el día domingo dedicárselo al Señor? ¿O realmente estoy enamorado de la casa del Señor, de su presencia, de esa convivencia con mis hermanos, de esa adoración en conjunto, de esas oraciones en conjunto con la casa de Dios? O mi respuesta cuando se me dice en la iglesia, otra vez iglesia, otra vez domingo, es que, porque no tengo ese. Y déjeme decirle, amados, y cada uno de nosotros examínese su corazón esta noche a la luz de esta realidad. Hay dos reyes que sobresalen por encima de todos los otros reyes de Israel. Uno de esos es David y el otro es Ezequías. Ambos reyes tienen un amor que no tiene medida por la casa y por la presencia del Señor. Y por el deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios a pesar de sus debilidades, a pesar de sus cobardías, a pesar de malas decisiones, a pesar de lo que usted quiera. Son dos reyes en Israel que sobresalen en toda la historia de Israel, de Judá, porque él se parte en la época de Ezequías. Él es para mí el último rey justo de la casa de David, pero que tienen en común un amor genuino y verdadero por la casa de Dios.
No es un amor mentiroso. No es un amor que sí, hermano, de luz. No. Genuino, de verdad. Que anhelan los atrios de la casa del Señor. David decía, mejor me es un día. Lo decía, perdón, Salmo 84, ¿cómo se llama? De los porteros. No David. Mejor me es un día en tus atrios que 1000 en la casa del placer. Uy. ¿Y sabe cuál es el problema que tenemos en la actualidad? En la casa de Dios la ninguneamos. La casa de Dios la menospreciamos. La casa de Dios creemos que se trata de entretenimiento. La casa de Dios creemos que se trata de ir a hacer cheros. La casa de Dios pensamos que se trata de un club donde yo voy a estar. La casa de Dios yo pienso que es de noches de alabanza, de retiros espirituales. No. Déjenme contarles algo, esto lo vamos a ver el día domingo. ¿Sabe cómo le llama el Señor a esos fieles que están alrededor de su casa? Le llama su asamblea. Y ahorita le van a parar los pelos de lo que le voy a decir. Esa palabra en hebreo, asamblea, es la misma palabra, nada más que traducido al griego, de lo que se conoce en el Nuevo Testamento como su iglesia. Nosotros pensamos que la iglesia del Señor Jesucristo comienza con Él cuando dice allá en Cesarea de Filipos, sobre mi iglesia, estableceré mi iglesia sobre... No, la iglesia pertenecía en el pasado. Y no solamente lo dice una vez, lo dice varias veces. Incluso cuando está el rey Ezequías, en la asamblea, cuando vinieron de las tribus del norte a celebrar la Pascua, dice el Señor, la asamblea del Señor. El cuerpo de Cristo, amado, es el ente más menospreciado y es lo que más deberíamos amar si realmente amamos a nuestro Dios. Y el gran problema es que no estamos edificándonos de la manera adecuada. El gran problema es que lo que sabemos de Biblia son tradiciones y no la verdad de Dios. Que sabemos muy poco del reino de Dios. Que conocemos muy poco al Señor. Que conocemos muy poco su palabra, que conocemos muy poco su presencia. Y necesitamos reconectarnos con la verdad bíblica revelada para entender ese pasaje que está en el Nuevo Testamento que dice que el Señor nos anhela celosamente. Termino esta noche con esto, amados, y después podemos preguntar. La muerte de Saúl es la cereza del pastel para llamarle una verdadera tragedia. Esto es peor que una tragedia griega. Y arreciando la batalla contra Saúl le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. A mí me dolió mucho en el corazón hace un par de semanas saber que un muchacho llevó su vehículo, se parqueó en el redondel de Claudia Lars, carretera a Santana. Se bajó del vehículo y esperó que pasara una rastra para tirarse a la llanta, para matarse.
Y lo que más me dolió del tema es que era un muchacho cristiano. Y hace poco vi en las redes sociales, no sé si será cierto, que fue por una decepción amorosa que lo hizo. 22 años, con toda la leche en los dientes. Pero no pudo acudir a su pastor, no pudo acudir a un consejero, no pudo ir a donde un hermano de experiencia, a su padre, a su madre, a algún tío, alguien que tuviera cordura, que él respetara para antes de tomar una decisión tan tonta como la que tomó. Pues es exactamente la decisión que está tomando Saúl, de lanzarse sobre su propia espada. Y cuando su escudero vio a Saúl muerto, él creyó que estaba muerto. Él también se echó sobre su espada y se mató. Dijo David, aquel joven, ya entramos al segundo libro de Samuel. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Uy, ¿te acuerdas cómo fue la primera misión que el Señor le dio a Saúl? Consagra Amalec, consagra Amalec. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y la he traído acá a mi Señor. Se la trajo a David. David lo mandó a matar por no respetar al ungido del Señor. Qué tragedia la vida de Saúl. Y déjenme decirle algo: Saúl fue un buen padre, amonestaba a sus hijos, a diferencia de David. David fue un mal padre. Nunca. Él fue alcahueto con los hijos. Nunca les reprochó nada, nunca los regañó, nunca los amonestó. Lo dice la Escritura. Saúl no fue un mujeriego, aunque tenía su concubina, pero eso era normal en ese tiempo. David, amado, escoba con falda que se le ponía enfrente, se casaba con ella o le decía a su concubina. Y no le bastó a las mujeres que Dios le había dado, quería la del vecino. Y no le bastó quitárselo, sino que también lo mandó a matar. Lo que les quiero decir con esto es que, moralmente hablando, si se tratara de ética y de moral, Saúl tiene más moralidad que David. El problema es, amados, que no importa la moral que tengamos, si la base, el fundamento de esa moral no es nuestra cercanía con el Señor, nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, y esa comunión se refleja con la comunión que tenemos con la casa del Señor. Muchos de nosotros le ponemos mucha salsa a los tacos, como dicen los mexicanos, cuando vemos que la inmoralidad, aquí que no sé qué, que allá, uy, que fulano, que mengano, y perecer. Pero no vemos más allá de los hechos, de lo que está ocurriendo, sin darnos cuenta si sí o no esa persona está realmente luchando como un David, pero es un hombre espiritual. O como Saúl, es un hombre aparentemente moral, pero como no le vemos su corazón, donde hay odio y rencor, pero no quiere absolutamente nada con Dios. Y su vida fue una miseria
y su muerte fue una tragedia. Preguntas, hermanos. Hermana Carmencita. Yo digo, pastor, o sea, todo lo que vivimos, las cosas malas que nos suceden y que está sucediendo ahorita en el mundo, pura falta de conocimiento, pura falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Correcto, correcto. La palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero lo que sucede es que no queremos ir a la palabra. Vamos a la iglesia y yo quiero que usted me predique, lo que usted me diga, yo soy ya. No voy yo a escudriñar lo que usted enseñó. No vengo yo en mi tiempo y lo escudriño a ver si es verdad lo que me está diciendo el pastor. No, ¿verdad? Correcto. O a permitir que la palabra se me revele, o sea, que el Señor se me revele a través de la palabra. Exactamente. Solo así vamos a llegar a ese conocimiento pleno del Señor y a ese amor que usted está explicando, ese amor de David, que aunque tanta torera que hizo, pero él amaba a Dios y por eso él se arrepentía de corazón, porque amaba a Dios, pero porque lo conocía. Exactamente. Si nosotros no conocemos a Dios, no podemos llegar, pero ni a una milésima de esa relación con Dios. Somos haraganes para leer, somos haraganes para escudriñar. Si ahorita que usted, porque si no nos va a poner tacha y no nos metemos a este discipulado. Pero lo voy de esta manera no nos entra. O sea, ¿cómo vamos a conocer, pues? Sí, correcto. ¿Verdad? Correcto. Si no leemos. Y ¿sabe cuál es el gran problema, hermano? Es que también de los púlpitos lo que menos se predica ahora es la palabra del Señor. Hay yo no sé si es cristiano o no es cristiano, él dice que se llama el pastor avaricio, que sale con todos los videos de los pastores donde salen hablando sandeces, tonteras, que Dios me dijo, que Dios me habló, y pidiendo pisto a la congregación, pidiendo que les compren carros, que les compren iPhone, que les compren de todo, porque el Señor les habló. Miren, yo jamás he visto a la iglesia tan vulnerable, yo de la iglesia en general, no estoy hablando de Puerta de Esperanza, en general, tan vulnerable como hoy. Y precisamente porque no conocemos la voluntad del Señor, no conocemos su palabra. Y además, nos da roncha la palabra del Señor, porque cuando se nos habla de finanzas y que de economía y que de política, y nos vienen a hablar allá de la comunicación en la pareja, y que para aquí, que para allá, y que no sé qué, ahí prestamos atención. Pero cuando se nos habla la palabra pura y dura, apagamos las antenas, ¿verdad? Porque como que no es con nosotros el asunto, o como que no es Biblia lo que se nos está predicando. Déjenme adelantarles un poquito el sermón del domingo, porque es importante para nuestras vidas. Yo les voy a enseñar un edificio. Bueno, traté de dibujarlo como un edificio. Déjenme ver. Me dicen si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver, hermano? ¿O no se está emitiendo? No, pastor. Ok, ahorita, bueno. No. Yo no sé por qué me sacó de que estaba... Pues sí. Miren, este es un edificio que va de abajo para arriba. Y es Biblia, ¿verdad? Solo déjenme leer el pasaje bíblico donde está. Este es el mensaje del domingo. Vosotros también, y si leen el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, está hablando de las prioridades que debemos tener nosotros como cristianos
pensando, creyendo, teniendo la convicción de que estamos a la espera del establecimiento del reino eterno del Señor. Entonces dice, mire, Dios les ha dado grandísimas promesas a ustedes para que vivan en esas promesas, para que disfruten de esas promesas, para que se arraiguen en esas promesas. Pero dice que hay una escalera, un edificio que construir. Y ese es el problema, amado. Lo que menos queremos construir es ese edificio. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia. ¿Qué es poner toda diligencia? Hay que ponerse buzo, hay que ponerse trucha, hay que trabajar. Por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y se lo quiero llevarlos a un pasaje, siempre el mismo en el segundo de Pedro. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es un miope, no ve de lejos. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, trabajemos en eso, porque eso es lo que nos va a dar la convicción y la certeza de estar en el Señor y de estar listos para la espera del reino eterno del Señor. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí está el edificio que hay que construir. ¿Por dónde se comienza a construir el edificio? Por la fe. Esto es fundamental, ¿no? Aquí, la fe. ¿Sabe qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que estamos afirmando con lo que estamos estudiando? Que todos tengamos una misma fe. ¿Sabe cuál es la fe que teníamos antes del discipulado? Es que los que se mueran en Cristo se van para el cielo. Esa era la fe que teníamos. Y es más, al ladrón en la cruz lo tratábamos de ignorante, ¿verdad? Ese se salvó por pura misericordia del Señor. Ese se salvó, bueno, todo se va por misericordia, pero pensamos que no, si ese estaba, la teología de ese fregado estaba correcta con la palabra. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo llevarme al cielo, cuando vengas en tu reino. El Señor lo hizo entrar al paraíso. La fe. Esta es la parte fundamental que necesitamos trabajar, amados. La fe. ¿Y qué significa la fe? Cuando yo les hablo de la casa del Señor, amados, uno no va porque siente la motivación de... No, va por fe. Es que yo todos los días que predicamos yo siento... No, voy por fe. Predico por fe, la palabra por fe, que no sé a quién le va a beneficiar, pero la palabra no regresa vacía, por fe. La fe, necesitamos estar arraigados en fe para que el edificio pueda crecer hasta el penthouse, que aquí nos quiere el Señor, lo que nos predicaba Amor el domingo, en este penthouse que se llama amor. Pero mire lo que hay que remar para llegar hasta arriba. Hay que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, misericordia, amor fraternal y amor. ¿A dónde estamos construyendo el edificio? Aquí abajo. Fe. Que tengamos la misma fe, que entendamos el reino, que entendamos las prioridades del reino y que entendamos de dónde viene el reino y que entendamos para dónde va el reino en el futuro. Si tenemos eso, amados, por lo menos como equipo de discipulados, ya podemos seguir construyendo y construyendo y construyendo el edificio hasta que lleguemos a
y el amor sea el que fluya en medio de todos nosotros. Pero hay que accionar eso. Amén. Preguntas, amados. Ya se nos pasaron 8 minutos, pero ustedes arrancaron 7 minutos antes. Tarde, perdón. ¿Preguntas? Alfredo. Quizá solamente me gustaría mencionar algo que vi. No sé si ya lo habrás visto tú, William. Hay una serie que se llama La Casa de David. ¿En qué plataforma está? Está en Prime. Entonces, okay. Nada, yo creo que no, digamos, iba a mencionar esto después, pero creo que conviene, ya que vamos a ver la vida de David. Conviene porque vi varias de estas cosas que tú hablabas de Saúl. Hay en algún momento en que también lo retratan desde el punto de vista que yo dije que a mí simpatizaba con él antes, ¿verdad? Bueno, no es que simpatice con él, sino que luego que te das cuenta de la tragedia que vivió y todo eso, uno dice las consecuencias. Pero quiero decir es que a mí me pareció, yo no me había percatado de lo que estabas diciendo tú, de que David era un hijo legítimo. Y en esta serie así aparece. Y como todo lo que implicaba ser un hijo ilegítimo. Sí, claro. Nada, eso me llamó bastante la atención. Si la puedes ver como para... Me da la impresión de que quizás sí está como bien, con bastante rigor. Bíblico. Ajá. Sí, porque a veces Hollywood hace... Mira, ahí en medio hay cosas de novela. Claro, como todo. ¿Verdad? Sí, pero en esencia, uno tiene que escuchar lo bueno, entender lo bueno y echar lo malo. Ajá. Sí, digamos como las cosas más importantes. Honestamente, a mí me hizo llorar, ¿verdad? Las emociones, sobre todo uno que ha leído la historia, ¿verdad? Y bueno, nada, eso quería comentar, que me pareció buena también y contrastarla ahorita con lo que estamos aprendiendo. Buenísimo. Cuando habla la Escritura, amado, de restaurar la casa de David, está hablando de restaurar el reino. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que esa fue la defensa que dijo Felipe en el primer concilio, cuando los gentiles se estaban convirtiendo y los judíos no sabían cómo actuar en esa situación. Y dijo, en los postreros tiempos la casa de David será restaurada. Y eso es lo que justamente es la restauración del reino del Señor. Así que el Señor les bendiga, amados.